Buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda sesión de nuestra asignatura Filosofía Política, ahora a distancia. Esta semana vamos a tratar la propuesta de John Locke, un filósofo inglés, representante del contractualismo moderno, junto con Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant. De su obra nos vamos a centrar en su noción de propiedad privada y en su crítica al absolutismo. Para tratar su propuesta filosófica política es necesario atender al contexto sociohistórico en el que él vivió y en el que desarrolló precisamente su pensamiento filosófico político. Parte importante de ese contexto sociohistórico fue la batalla de Marston Moor de 1644, que nosotros ya habíamos mencionado en la sesión pasada respecto a la vida y contexto de la propuesta de Thomas Hobbes. Ambos pensadores, Thomas Hobbes y John Locke, son ingleses, de tal modo que este evento que marcó la vida de Thomas Hobbes, digamos ya en su madurez, es uno que también le va a tocar vivir a John Locke, solamente que mucho más joven. La batalla de Marston Moor, ustedes recordarán, fue aquella en la cual tropas escocesas se aglutinaron y se levantaron en contra del monarca inglés, Carlos I. Lo que estas tropas escocesas buscaban sobre todo era lograr autonomía respecto a ese poder absolutista monárquico que representaba Carlos I, y lo que van a hacer es capturarlo y en 1649 entregarlo a los parlamentaristas, quienes lo juzgarán y condenarán a muerte. A partir de esto, vamos a encontrar que en Gran Bretaña, es decir, en este núcleo sociopolítico conformado por Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales, etc., se va a dar un importante movimiento de abolición de la monarquía. Es decir, se va a buscar dejar a un lado esa forma de organización política en la que gobernaba uno solo, cuya autoridad le era heredada por línea consanguínea, es decir, por ser miembro de la familia real. Se instaura entonces una forma de organización sociopolítica que busca que busca oponerse claramente a la monarquía y colocar el peso de modo diferido en cada una de las provincias o regiones que conformaban Gran Bretaña. Se va a instaurar el que nosotros conocemos como el Commonwealth o la Comunidad de Inglaterra. Mancomunidad de Inglaterra. Como su nombre lo dice, mancomunidad refiere a un tipo de gobierno en el cual se articulan numerosas provincias, regiones, municipios o comunidades políticas específicas para ponerse de acuerdo y perseguir los mismos fines políticos, pero guardan todavía cierta autonomía. Aquí lo señalamos, Mancomunidad de Inglaterra como gobierno republicano de Inglaterra, Gales, Irlanda y Escocia. Con republicano nos estamos refiriendo aquí a el origen de la autoridad política. Al contrario de la monarquía absolutista, donde el origen de la autonomía del rey le viene, por así decir, de Dios o de los elementos heredados por línea consanguínea, en un gobierno republicano el origen de la autoridad, de quién o quienes lleguen a gobernar, no viene de un elemento externo al pueblo, a las provincias que están sometiéndose a dicho gobierno, sino que se entiende que ellas mismas le han atribuido esa autoridad política. Respecto a la Mancomunidad de Inglaterra, quien va a liderarla va a ser aquel que le van a dar el título de Lord Protector y va a ser Oliver Cromwell.
Este personaje tan importante que seguramente ustedes recordarán de sus clases de Historia Universal de la secundaria. En 1685 muere Oliver Cromwell, responsable de haber dado paz a las distintas regiones durante por lo menos una década, y a su muerte es sucedido por su hijo Richard Cromwell, quien tenía buenas cualidades y habilidades sociopolíticas, pero no las mismas que su padre. Por lo tanto, él solamente logra ocupar el cargo de Lord Protector de la Mancomunidad de Inglaterra por únicamente medio año. Medio año únicamente porque empiezan a haber levantamientos, empieza a haber conflictos sociopolíticos, y en 1660 se levantan distintos grupos que buscaban restituir un poder monárquico y convencen a Carlos II, quien era el hijo de Carlos I, el que fue juzgado y condenado a muerte en 1649, convencen a Carlos II para que éste retome el liderazgo de la Gran Bretaña. Lo tenemos aquí del lado derecho, él es Carlos II, quien, pues teniendo conciencia de los problemas a los que se había enfrentado a su padre por querer sostener el absolutismo, concentrar todo el poder en la figura del monarca, busca dar cierta satisfacción a las pugnas de los parlamentaristas o de aquellos que no quieren que toda la voluntad de poder se concentre en una sola figura, y lo que hace es establecer lazos con el parlamento. Es decir, fungir él como monarca, pero no que concentra el poder, pero no ejercerlo de modo absoluto, sino ejercer el poder de modo compartido con el parlamento, con estas cámaras deliberativas legislativas que van a representar poderes que equilibran a la autoridad del monarca. Sin embargo, durante su reinado se empieza a vislumbrar un problema importante, el problema de la sucesión, ya que él no tenía hijos y parecía ser que no los iba a tener nunca a lo largo de su vida. Esto era un problema porque el que le sucedería como monarca a su futura muerte sería su hermano, Jacobo de York, quien pues tenía como característica importante ser católico. Aquí nosotros tenemos que recordar que Inglaterra y gran parte de las regiones de la Gran Bretaña son principalmente regiones protestantes, que a partir del cisma de la Reforma se separan y buscan pues precisamente reformar, renovar la jerarquía eclesiástica que ellos consideraban dominada por el catolicismo y darle un nuevo encauce. Entonces, este grupo de regiones que eran protestantes vislumbran que quien va a gobernar a futuro va a ser un noble católico, Jacobo de York, y esto empieza entonces a generar ansiedad e incertidumbre en todas estas regiones. Es en este momento también en el que surgen dos partidos muy importantes, precisamente con peso en las cuestiones deliberativas, judiciales y legislativas, que son los partidos Whig y el partido de los Tories. El partido Whig es el en que en su momento va a poner las bases para lo que posteriormente será el partido de los liberales, y los Tories eventualmente darán paso al partido de los conservadores. Es decir, los Whigs están a favor de las libertades individuales y el menor peso e involucramiento del Estado en la vida individual, mientras que los conservadores quieren dar continuidad al orden que se ha venido dando hasta entonces y colocan un peso importante sobre el papel del Estado por sobre la acción individual. En 1679, Carlos II,
que había estado guardando buena comunicación con el Parlamento para no generar fricciones, decide disolverlo, eliminar esa buena comunicación y gobernar de modo absolutista, es decir, ahora sí concentrando la totalidad del poder político en su persona. En 1685 estaba agonizando, estaba en su lecho de muerte, cuando decide, en el último momento, justo antes de fallecer, convertirse al catolicismo. ¿Por qué se convirtió al catolicismo? Es un misterio respecto del cual numerosos estudiosos tienen varias teorías. Parece ser que ya que fue también por presiones políticas y para dar cierta continuidad a la línea de sucesión de su propia familia, dado que dejó como sucesor a Jacobo de York, su hermano, que ahora iba a ser Jacobo II de Inglaterra. Este va a gobernar por menos de 3 años hasta el hecho llamado la Revolución Gloriosa, en la cual de nuevo numerosos grupos que buscaban, que se oponían al absolutismo, que se oponían a la monarquía, se levantan contra el poder de Jacobo II, lo derrocan y dejan en las manos de María I y Guillermo III el reinado común. María I era hija de Jacobo II, pero aquí lo importante era que tanto ella como su esposo Guillermo III eran protestantes. Es decir, la Revolución Gloriosa no solamente tenía la finalidad de derrocar a ese rey Jacobo II que había decidido al final disolver el Parlamento, sino que que estaba instaurando una forma de vida y de organización religiosa católica. Se le atribuye entonces el poder a María I y Guillermo III, que son protestantes. Y se considera por los historiadores que aquí se da el inicio de la democracia parlamentaria y el ocaso del sistema absolutista, cuyos efectos se pueden percibir hasta la actualidad. Es decir, se va a dar inicio a un proceso histórico en el cual los nobles y los monarcas van a ir perdiendo peso sociopolítico poco a poco, y a su vez van a ir ganando las distintas cámaras del Parlamento mayor peso, van a adquirir un papel más importante hasta que se presente un escenario como el actual, en el cual, si ustedes lo investigan un poco en internet, sabrán que Inglaterra tiene una realeza que ha tenido continuidad durante siglos, pero que ya no tiene una función política real, sino que su valor es mucho más simbólico y cultural. Quienes efectivamente ejecutan el poder soberano son los miembros y el representante del Parlamento, en este caso el primer ministro inglés. El proceso que llevó del absolutismo a el mayor peso que juega el Parlamento en la actualidad inicia entonces aquí con la Revolución Gloriosa. John Locke, como les había comentado, es inglés, nació en Somerset en 1632 y falleció en Essex en 1704. Fue miembro de una familia puritana, es decir, como miembros de esa facción específica protestante cercana al calvinismo, que eran extremos en cuanto a la renovación moral y que consideraban que la Iglesia Católica había permitido numerosas prácticas y que en realidad iban en contra de las enseñanzas propias del cristianismo, y que buscan entonces dar vuelta atrás con esas conductas
excesivas que habían sido permitidas por la Iglesia Católica y son considerados radicales, sobre todo en cuestiones morales. John Locke estudió medicina y filosofía en la Christian Church de Oxford. Fue miembro del movimiento Whig británico. Este movimiento que les comentaba, con el tiempo va a dar paso al Partido Liberal. Y este movimiento se articulaba en relación a dos puntos en específico. El primero, el rechazo al absolutismo. Como ustedes recordarán, cuando vimos los tipos de Estado, el Estado absolutista es aquel donde se da la centralización y concentración de todo el poder en una sola figura. En este caso, en la figura del monarca. Él toma todas las decisiones y ejecuta todo el poder soberano y elimina todos los organismos y todos los poderes intermedios que pudieran hacerle contrapeso. Es decir, el movimiento Whig y John Locke, junto con ese movimiento, van a rechazar el absolutismo. Van a rechazar esa concentración y centralización del poder. Por el contrario, lo que van a buscar es que ese poder se disemine, se fragmente y sea ejercido por distintos organismos dotados de poder, de tal modo que no se ejecute la voluntad de una sola persona o de un solo grupo, sino que se atienda a las necesidades de los distintos grupos sociales que conformaban a la región. Otro punto va a ser que van a apoyar el surgimiento de la nueva burguesía. Ustedes recordarán que la burguesía es precisamente esta clase social que surge a partir del abandono de la autoridad de la nobleza, de los reyes, etc. Anteriormente, lo que pesaba para poder ejercer el poder era ser miembro de un grupo cerrado, en este caso la nobleza. Si tú no pertenecías a ella, no podías ejercer poder de ningún modo, y el poder de la nobleza se heredaba de unos a otros, es decir, de los reyes hacia su descendencia, y existían estas figuras como los condes, los duques, etc. Y estos, como dije, constituían una clase cerrada a la cual tú no puedes ingresar por más que hagas distintas cosas. La burguesía precisamente es una clase social abierta que empieza a adquirir poder, reduciendo el peso que tenía en la sociedad la nobleza. Los burgueses son aquellos que se hacen del poder no por herencia y se hacen de riquezas no por la línea consanguínea, sino por el trabajo que ejercen, que desarrollan como individuos. Es decir, es una clase abierta porque consideran que cualquiera que se esfuerce, a cualquiera que trabaje lo suficiente, puede pertenecer a esa nueva clase, la burguesía. Aquellos que van a empezar a adquirir poder no por el apellido que tienen, no por el título nobiliario que tienen, sino por las riquezas de las que se han hecho como fruto de su trabajo. La nueva burguesía, entonces, se muestra como esta clase que centra casi toda su autocomprensión en el trabajo, en la producción de riqueza y en la idea de ser empresarios. Es decir, fundar empresas, fabricar, producir riquezas por medio de la visión propia y por medio de el trabajo esforzado propio. La nueva burguesía va a ser apoyada entonces por el movimiento Whig y va a ser liderada por el famoso conde de Shaftesbury, que va a ser bastante cercano a John Locke. Otra cuestión muy importante del movimiento Whig, como ya les había comentado, es que son considerados los antecesores de las facciones liberales inglesas. Es decir, en este momento no existe todavía el llamado liberalismo, pero va a ser el movimiento Whig el que va a poner las bases para lo que posteriormente, en siglo
XVIII y XIX se va a comprender como el movimiento liberal. En 1683, John Locke va a salir de Inglaterra, se va a exiliar en los Países Bajos por los graves conflictos políticos que se estaban dando en Inglaterra bajo la monarquía de Jacobo II, y en 1688, con el advenimiento de la Revolución Gloriosa, va a retornar a Inglaterra cuando de nuevo gobiernan reyes protestantes. Esto, por supuesto, va de la mano con su crianza puritana. Ahora bien, la propuesta filosófica de John Locke es considerada en su aspecto epistemológico como una propuesta empirista, es decir, sostiene que todo el contenido de nuestro entendimiento o pensamiento proviene de la experiencia sensible, que no existe nada en nuestro pensamiento que preexista o anteceda a la experiencia sensible. Niega el innatismo, es decir, niega que existan ideas innatas que se hayan insertado en nuestro pensamiento antes de nacer, como lo pensaba Descartes respecto a la idea de Dios. Es considerado también uno de los representantes más importantes del contractualismo. Como ya habíamos señalado con Hobbes, el contractualismo moderno sostiene un modelo de reflexión para pensar en la justificación del Estado civil, que propone el paso de un hipotético estado de naturaleza a un estado civil a través de la figura de un contrato o pacto social que es afirmado por todos los involucrados de modo racional, unánime y colectivo. Es también un crítico del absolutismo, es decir, un crítico de esa forma de organización sociopolítica que se caracteriza por la concentración y centralización de todo el poder en la figura del monarca. Es considerado también uno de los padres del liberalismo, es decir, de esa doctrina moderna que sostiene que existen libertades individuales anteriores a la institución de la sociedad civil y que frente a ellas el Estado tiene que reducirse a su mínima expresión y solamente fungir como su vigilante. La obra de John Locke influenció también, una parte importante es que influenció a la independencia de Estados Unidos, es decir, sus reflexiones sobre la propiedad privada, su crítica al absolutismo, su defensa de la libertad e igualdad naturales, que con el tiempo abonarían al liberalismo, son considerados como fundamentos en los que se basó ideológicamente la independencia de Estados Unidos. Entre sus obras encontramos el ensayo sobre la tolerancia de 1667, el ensayo sobre el entendimiento humano de 1666, en el cual se encuentra su propuesta epistemológica empirista, sus cartas sobre la tolerancia, sus dos tratados sobre el gobierno civil de 1689, obra en la que se conjunta su primer y segundo tratado sobre el gobierno civil, y finalmente su segunda y tercera carta sobre la tolerancia de 1690 y de 1692. Precisamente son los dos tratados sobre el gobierno civil los que más nos interesan para la asignatura de filosofía política. Este nombre, el de nombre de dos tratados sobre el gobierno civil, se debe precisamente a la conjunción y articulación del primer tratado y segundo tratado, o primer libro y segundo libro. El primer tratado lo publicó anónimamente en 1689 y lo publicó de modo anónimo debido al escenario de grave crisis y conflicto sociopolítico de la Inglaterra de ese tiempo, por lo que pensó que su vida podía correr peligro.
Este primer tratado o libro primero sobre el gobierno civil se compone primero de una refutación de la teoría del derecho divino de los reyes, como lo había expuesto Robert Filmer en su obra Patriarca o el poder natural de los reyes de 1680. Es decir, en esta obra refuta la idea de que los reyes adquieren su derecho para gobernar y adquieren la autoridad política para gobernar de las determinaciones divinas. Es decir, que su autoridad le viene metafóricamente de arriba, de lo divino, y que no le viene del pueblo o la comunidad a la que gobierna. De tal modo que esta comunidad no puede destituirlo ni cambiar de dirigente. El derecho divino de los reyes es una noción común en la época que precisamente era la base de la herencia del poder sociopolítico por línea consanguínea. Es decir, la herencia del poder de un monarca a otros por ser estos sus descendientes. Así lo había expuesto Robert Filmer en la obra Patriarca o el poder natural de los reyes, que, como su nombre lo señala, caracterizaba al rey como un patriarca, como un padre que actuaba frente al pueblo como si éste fuese su hijo. Es decir, aquel al que debe dominar y gobernar sin preguntarle su opinión. ¿Por qué? Porque estaba buscando su bien último. En esta obra, Locke también critica la idea de que el poder de Dios sobre la tierra le fue dado de forma absoluta a Adán y a su descendencia por línea paterna. Esto es considerado parte del fundamento de la noción del derecho divino de los reyes, pues se consideraba, atendiendo a las escrituras religiosas, que Dios, por ser creador de todo lo que existe y de todo el mundo humano, había designado a Adán como el gobernante único y que a su muerte, quienes tenían que gobernar tenían que ser sus descendientes en plena relación con la línea paterna. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, John Locke critica esta idea porque señala que Dios no ha establecido a un solo hombre para que gobierne sobre los demás. John Locke también sostiene que no es posible rastrear la descendencia, los miembros de la descendencia de Adán, y que de ser así, todo el mundo humano tendría que sujetarse a un solo rey, a el legítimo heredero de Adán, y sostiene que esto no es así, sino que han existido numerosos reyes que consideran que gobiernan por derecho divino. En el segundo tratado o libro segundo sobre el gobierno civil, encontramos las propuestas específicas de John Locke sobre una teoría de la justificación y fundamento de la sociedad civil, que tiene que tener su fundamento precisamente en el naturalismo y en el contractualismo. Contractualismo, como ya señalamos, refiere a ese modelo de reflexión que plantea hipotéticamente al estado de naturaleza y se preocupa por pensar el paso del estado de naturaleza al estado civil. El justnaturalismo, recuerden, es ese conjunto de doctrinas que sostiene que el derecho positivo que efectivamente norma a los hombres de carne y hueso tiene que basarse en el derecho natural, es decir, en nociones inamovibles, universales, derivadas de la naturaleza y principalmente de la naturaleza humana. En este segundo tratado encontramos también su reflexión sobre el estado de naturaleza, porque como buen contractualista va a recurrir a este escenario ficticio hipotético del estado de naturaleza. También aquí va a reflexionar sobre el estado de guerra y la sociedad civil. Como dijimos, John Locke es un contractualista que al igual que al igual que Thomas Hobbes, Rousseau y en menor medida Kant, van a sostener
este recurso metodológico que es el estado de naturaleza. Un escenario ficticio, hipotético, que estos filósofos plantean para poder hablar de los motivos que llevan al hombre a ingresar o a organizarse bajo una sociedad civil. En su reflexión sobre el estado de naturaleza encontramos la operatividad de sus presupuestos empiristas, los que habíamos mencionado ya anteriormente, porque como recordarán, el empirismo sostiene que todo contenido del entendimiento proviene, en última instancia, de la experiencia sensible. Pues aquí lo que nos va a señalar es que todo saber debe partir de la observación y la experiencia y nunca de tesis a priori, es decir, nunca de tesis, nociones o reflexiones que se hayan realizado independientemente de la experiencia sensible. Nos dice, esta misma idea, la de que todo saber debe partir de la experiencia y la observación, debe aplicarse también a la reflexión sobre la sociedad y su origen. Es decir, que todo lo que él nos va a plantear a continuación no surge de una especulación suya, no surge de una reflexión a priori, no surge de una consideración ajena a la realidad, sino por el contrario se basa en su observación de la realidad ambiente. Nos dice, el estado de naturaleza, ese escenario ficticio en el cual el hombre vive casi de modo salvaje, primitivo, sin establecer plenas relaciones unos con otros, se caracteriza por dos duplas de reflexión. La primera dupla es la de la igualdad natural y la libertad natural. La segunda es la de la ley natural y el derecho natural. Y aquí se darán cuenta que estamos encontrando un paralelismo con la reflexión de Thomas Hobbes. Él también sostuvo que en el estado de naturaleza se habla de igualdad natural y libertad natural por una parte, de ley natural y derecho natural como dos cosas distintas, y que éstas persisten cuando el hombre ingresa en el estado civil, cuando se organiza bajo la sociedad civil, solamente que de modo transformado, ya no como igualdad y libertad naturales, sino como igualdad y libertad políticas, ya no como ley y derecho naturales, sino como ley y derecho políticos. Por igualdad natural sostiene lo siguiente: todos los hombres tienen las mismas ventajas físicas y corporales y gozan también de los mismos derechos. Esto es similar a lo que planteaba Thomas Hobbes, es decir, que por naturaleza los hombres son iguales entre sí. No hay uno, por lo tanto, que deba gobernar por naturaleza sobre los otros. Este es el corolario que se tiene que derivar de la noción de igualdad natural, que no hay quien por naturaleza deba gobernar o dominar a los demás. Después, libertad natural nos dice, cada hombre goza de libertad para ordenar sus acciones y disponer de sus posesiones como así decida. Los límites de esta libertad se encuentran marcados por la ley natural. Y aquí lo que encontramos es que para John Locke la libertad natural se entiende como goce, como la ejecución de las condiciones de posibilidad para que el hombre ordene sus acciones y disponga sus posesiones como así decida. Aquí entonces retomábamos un pequeño paréntesis que hicimos la semana pasada. La libertad se puede entender en dos sentidos. Libertad en sentido negativo, como ausencia de impedimentos, ausencia de obstáculos para hacer lo que así se determine, como la consideraba Thomas Hobbes. Pero existe otro sentido de la libertad, el sentido positivo. La libertad positiva tiene que ver con las condiciones de posibilidad para que el hombre busque dé consecución a los fines que él así haya establecido. En la propuesta de John Locke, como podemos apreciar aquí, estamos encontrando la libertad natural entendida en el sentido de libertad positiva.
¿Por qué? Porque la entiende como goce de libertad para ordenar sus acciones y disponer de sus posesiones como así decida. No hay aquí nada que nos refiera la noción de inexistencia, ausencia, impedimentos, nada de eso como si lo habíamos encontrado en la propuesta de Thomas Hobbes. Aquí algo importante es que nos dice los límites de esta libertad se encuentran marcados por la ley natural, así como en el punto anterior, respecto a la igualdad natural, nos menciona ya también a los derechos naturales. Lo que esto quiere referir es que hay una plena relación entre la primera dupla, igualdad y libertad naturales, y la segunda dupla, ley y derecho naturales. Por ley natural nos va a decir lo siguiente: ningún hombre tiene la libertad para autodestruirse. Todos los hombres comparten una naturaleza común. Su única finalidad, al igual que en la obra de Thomas Hobbes, es la autoconservación, la propia subsistencia. El buscar la consecución de la propia vida y la existencia. Por eso nos dice, ningún hombre tiene la libertad para autodestruirse. ¿Por qué? Porque si el único fin humano es autoconservarse, ir en contra de ello es el límite de la ley natural. Todos los hombres comparten una naturaleza común, y si no le está permitido al hombre hacerse daño a sí mismo, tampoco le está permitido hacerle daño a otros. Es decir, no le puede hacer daño en ninguno de los distintos modos siguientes. No puede quitarle la vida, afectar su salud, afectar su libertad, quitarle o dañar sus bienes, ni afectar a la propiedad común. Es decir, no puede dañar al otro en cuanto a sus bienes, su vida, su salud, su libertad, su propiedad. Pero tampoco puede afectar a la propiedad común, que todavía no es, disculpen la redundancia, todavía no es propiedad privada y todavía no le pertenece a un individuo. De la propiedad común vamos a hablar más adelante. El derecho natural nos dice, este consiste en hacer lo necesario para conservar la propia vida, que es la finalidad última del hombre en el estado de naturaleza. Hacer lo necesario para dar consecución a ese fin, conservar la vida propia, la salud, la libertad y las propias posesiones. Dentro del derecho natural está la capacidad de beneficiarse de aquellas cosas que la naturaleza ha dispuesto para subsistencia, así como el derecho a juzgar y castigar a los agresores de la ley natural. Aquí encontramos entonces dos nociones importantes que John Locke se detiene a marcar claramente porque constituyen lo que va a caracterizar su propuesta. La idea de la propiedad y la noción del derecho a juzgar y castigar. Estas son entonces dos nociones, dos ideas que le van a dar su matiz característico a la propuesta filosófica de John Locke. Nos dice, dentro del derecho natural está el derecho de beneficiarse de aquellas cosas que la naturaleza ha dispuesto para la subsistencia del hombre. Si la finalidad última del hombre es la autoconservación, nada le puede impedir que se haga de los bienes necesarios para precisamente autoconservarse. De igual modo, tiene derecho natural, es decir, derivado de su propia naturaleza, un derecho que no se le puede quitar, un derecho inalienable a juzgar y castigar a aquellos que han transgredido la ley natural. ¿Y quiénes son los que transgreden la ley natural? Aquellos que, referimos aquí al punto anterior, aquellos que han hecho daño a otros, a sí mismos o a otros, al quitarles la vida, la salud, la libertad, sus bienes, o también aquellos que han afectado a la propiedad común. Todos aquellos que han hecho daño a otras personas en cuanto a sus bienes o han hecho daño a la propiedad común, transgreden la libertad natural y son susceptibles de ser castigados, de ser juzgados y castigados por otros.
La cuestión de la propiedad. Aquí encontramos algo muy importante. Como dijimos, la noción de la reflexión en torno a la propiedad, tanto en el estado de naturaleza como en el estado civil, va a ser algo característico del aporte de John Locke. Nos dice, de inicio, en el estado de naturaleza, lo que existe al principio es la propiedad común. ¿Por qué? Porque Dios ha dado el mundo a los hombres en común con el fin de que hagan uso de él para facilitar su autoconservación. Dios quiere que los hombres alcancen, logren ese fin último que les es propio, el de la autoconservación. Y para ello los ha ayudado dándoles el mundo en común. El mundo y todos los bienes de los cuales el hombre se puede servir. Nos dice, nadie tiene originalmente dominio privado de todos los frutos, las bestias y la tierra por sobre otros hombres. Todos los frutos, las bestias y la tierra son propiedad común en un inicio, es decir, dada a los hombres en conjunto, pero todavía no pertenecen a algún individuo. Para que el hombre pueda hacer de la propiedad común propiedad individual, es decir, para que se pueda apropiar de una parte de la propiedad común, es necesario que le ponga algo de suyo. Nos dice, para poder hacer uso de los bienes, el hombre primero debe apropiárselos. Y esto solamente lo puede hacer al agregarles algo que es solo suyo. En este caso, el trabajo que produce con su cuerpo y con sus manos. ¿Por qué? Porque al trabajar o laborar sobre los bienes naturales que Dios dio a todos los hombres, ya los ha modificado, los ha hecho propios y puede ya aprovecharlos. Para hacer esto no requiere del consentimiento de los demás. Y aquí como ejemplo me gusta poner algo que refiere a la imagen de su derecha. Como se dan cuenta, son frutos salvajes, son zarzamoras que pueden crecer de modo natural sin que nadie las cultive. Y para que el hombre pudiera aprovecharlas, usarlas para el fin último de autoconservarse, es decir, comerlas, tiene que hacer algo. En este caso es cosecharlas. Solamente ya con el acto de cosecharlas, de piscarlas, de separarlas del estado en el que se encuentran naturalmente y laborar con ellas, sea lavarlas para comerlas así, cocinarlas o conservarlas, ya con eso le está poniendo algo de trabajo. Ya con eso está poniéndole algo suyo que permite entonces al hombre decir, esto es mío. De modo consecuente, la ofensa a la ley natural, la ofensa más grave, será impedir que otros se sirvan de estos bienes. Nos dice aquí, la ofensa contra la ley natural implica el permitir que los bienes se corrompan o se echen a perder dichos frutos o bienes tomados de la naturaleza antes de que alguien les haya podido sacar provecho. Es decir, tomar más de lo necesario para sobrevivir, más de lo que se puede consumir. Si Dios ha creado todo en esta tierra, según John Locke, para que el hombre se sirva de esos bienes para su autoconservación, lo que va en contra de la ley natural, lo que va en contra de esa naturaleza creada por Dios, es que el hombre coseche más de lo que puede consumir o se apropie de más bienes de los que puede consumir y deje que estos se echen a perder sin que alguien más los pueda consumir. Por ejemplo, podrían estar todas estas bayas, estas zarzamoras en el arbusto y yo por envidia o por querer tener más para mí, cosechar todas las zarzamoras que sé y cosechar más zarzamoras de las que sé que puedo consumir, llevarlas a casa, consumir algunas y dejar que otras se echen a perder. Esto es una ofensa contra la ley natural porque esas zarzamoras que se echaron a perder no están cumpliendo con la función que Dios les había atribuido, que era que sirvieran a la autoconservación humana. Yo estoy entonces atentando contra la ley natural
cuando me apropio más de aquello que me puede hacer bien, cuando me apropio de más cosas de las que puedo consumir, y al hacer esto dije, estas zarzamoras son mías, estas cosas son mías, pero yo no las consumí, sino que dejé que se echaran a perder, y alguien más está pasando hambre por precisamente no poder haber accedido a esos bienes. Otra noción muy importante en la propuesta de John Locke, que refiere a la vida del hombre en el estado de naturaleza, es el derecho natural a juzgar y castigar. Es decir, el derecho natural que tiene cada individuo para juzgar y castigar a aquellos que hayan cometido un crimen en su contra y en contra de sus bienes propios, como su libertad, su vida, su salud, sus bienes materiales o su propiedad. Como su nombre lo dice, este derecho es natural, previo a el establecimiento de cualquier estado civil y previo a la formalización de la legislación positiva. Este derecho natural refiere a dos nociones, a los castigos y las reparaciones. Es decir, en el estado de naturaleza, todos los individuos gozan del derecho natural e inalienable para imponer castigos a sus ofensores. Y este castigo tiene que ir de acuerdo a los dictados de la razón. Es decir, que no puede ser ni racional ni aleatorio. Este castigo tiene que ir en grado proporcional a la falta cometida. Es decir, que no puede ser desproporcionado, ni exagerado ni insuficiente. Y tiene como finalidad disuadir al transgresor y a cualquiera que atestigue la imposición del castigo de incurrir en la misma falta. En cuanto a la reparación, esta tiene la finalidad de reparar el daño cometido al injuriado en la medida de lo posible, es decir, resarcir la ofensa. Dentro de la reparación tenemos contemplado el ofrecimiento de bienes, el ofrecimiento de servicios e incluso la reclamación de la vida del transgresor. Es decir, como habíamos ya señalado, que castigo y reparación tienen que ser proporcional y adecuada al crimen del que se fue víctima. En ese sentido, si alguien ha robado una pieza de pan, no se le puede imponer como reparación que ofrezca su propia vida. Esto sería desproporcionado. Sin embargo, si el crimen consistió en atentar contra la vida de otro e incluso acabar con la vida de otro, ahí sí se puede pedir como reparación la vida del transgresor. Ahora, una vez que ya hemos hablado de la transición de la propiedad común a propiedad privada y del derecho natural a juzgar y castigar, es necesario atender a los tres inconvenientes que John Locke plantea como parte de la vida en el estado de naturaleza. Es decir, tres conflictos que permanecen a lo largo de la existencia del hombre en el estado de la naturaleza, que solamente van a poder resolverse cuando éste transite o cuando éste ingrese al estado civil. El primer inconveniente es el siguiente. Nos dice, la propiedad común deviene en propiedad privada por medio del trabajo. Esto ya nos lo había mencionado, pero es necesario que esta apropiación sea del conocimiento de los demás y sea reconocida por los demás. La solución a ese inconveniente es la apropiación fija, es decir, que la posesión de la propiedad se positivice mediante pactos y convenios, mediante documentos formales que hagan explícita la apropiación de ciertos bienes. Y lo más importante es que nos señala John Locke que esta apropiación fija no se puede dar en el estado de naturaleza, sino solamente en cuando el hombre ya se ha organizado bajo la sociedad civil. ¿Por qué? Porque se requiere de una comunidad normada, ordenada y sujeta a una misma legislación para que esos pactos, convenios y documentos positivizadores tengan efecto. Cuando los demás
acordan reconocer tu propiedad, tú a la vez también tienes que renunciar al derecho natural a acceder a la tierra y a los bienes de otros. Es decir, si los demás respetan tu propiedad, tú también tendrás que comprometerte a respetar la propiedad de los demás. Cuando las familias establecieron las ciudades, fijaron límites territoriales por consentimiento y mediante leyes internas regularon la propiedad de cada uno. Aquí también ya estamos hablando de lo necesario para establecer una comunidad civil, es decir, fundar ciudades donde se da una vida normada y ordenada. Estas ciudades compuestas por familias e individuos tienen que sujetarse a los mismos acuerdos, a los mismos convenios y hacia el exterior, es decir, respecto a otras comunidades y a otras sociedades, establecer los límites territoriales por consentimiento, así como hacia el interior, el territorio que corresponde a cada familia y a cada individuo tiene que ser mediado por leyes internas. El segundo inconveniente es el siguiente. Es contrario a la ley de la naturaleza el tomar más de lo que se puede usar y dejar que esto se eche a perder. Esto ya nos lo había señalado John Locke. Sin embargo, también nos dice, parece ser que es imposible acumular bienes, puesto que la mayoría de ellos son perecederos y al dejarlos que se echen a perder, estaría yo ofendiendo a la ley de la naturaleza. Este es entonces un inconveniente. ¿Cómo puedo acumular bienes sin ofender a la ley de la naturaleza? La solución es el establecimiento de la configuración del dinero. Sin embargo, el dinero solamente tiene sentido una vez que el hombre ha transitado del estado de naturaleza al estado civil. ¿Por qué? Porque el dinero requiere de una atribución de valor colectivo. El dinero, nos dice John Locke, refiere a bienes durables, incorruptibles y acumulables, que a diferencia de otros bienes como las moras, la carne de las bestias, las plantas, no se echan a perder y por lo tanto pueden ser acumulados. Sin embargo, el hombre no puede alimentarse de esos bienes. Esos bienes tienen que entonces ser conferidos de un valor simbólico. El ejemplo más claro de estos bienes simbólicos son el oro y la plata, que representan bienes raros, poco usuales, que son investidos de un valor simbólico convenido por la multitud, que se pueden conservar sin que se corrompan y se pueden intercambiar por productos perecederos y útiles. Es decir, es necesario ya vivir en una sociedad civil normada y ordenada para que ese valor convenido por la multitud persista. Tercer inconveniente. El hombre siempre se encuentra afectado por el amor propio y por la preferencia a sus allegados, de tal modo que cuando a éste le toca ser el ofendido o víctima de un crimen, y le toca también ser juez y ejecutor, usualmente cumple mal su papel. ¿Por qué? Porque su juicio está nublado por el amor propio y por el amor que le tiene a sus allegados, de tal modo que los castigos y las reparaciones que imponga a su ofensor usualmente serán desproporcionadas. La solución que John Locke ofrece a este inconveniente es el establecimiento de organismos e instituciones específicas que cumplan la función explícita de juzgar y castigar los crímenes. Sin embargo, de nuevo, esto solamente se puede dar una vez que el hombre ha transitado del estado de naturaleza al estado civil, porque se requiere de una comunidad normada y ordenada en la cual se le atribuya esta función a ciertas instituciones y ciertos organismos y que la gente no ande por ahí haciendo uso de este derecho natural de juzgar y castigar. En un orden civil bien ordenado y bien delimitado, existirán esas instituciones específicas para juzgar y castigar y seguramente serán también instituciones que se apeguen a legislaciones y normativas específicas. Como lo vemos entonces, estas tres
inconveniencias, estos tres conflictos propios del estado de naturaleza, solamente se pueden resolver atendiendo a la institución de una comunidad ordenada y organizada. De tal modo que el establecimiento de una sociedad civil es el medio óptimo para atender a los inconvenientes del estado de naturaleza. Es la solución a estas tres desavenencias lo que impulsa al hombre a trasladar del estado de naturaleza al estado civil. John Locke caracteriza al estado de naturaleza, como lo pueden ver de su lado izquierdo, como aquel donde priva la paz, la buena voluntad y la mutua asistencia. Es decir, ahí donde el hombre puede convivir relativamente tranquilo con otros seres humanos, puede convivir de acuerdo a la razón con ellos, sin establecer lazos sociopolíticos formales y que persistan. Es decir, no ha formado todavía una comunidad con ellos, pero eso no implica que se encuentre en conflicto con ellos. Por el contrario, existen momentos ocasionales de mutua asistencia entre los hombres en el estado de naturaleza. Sin embargo, en ese estado lo que falta es una autoridad que juzgue los actos de los hombres y resuelva las controversias que existen entre ellos. ¿Cuáles controversias? Precisamente las tres que ya señalamos, aquellas referentes a la propiedad, a la acumulación de bienes y a la simultaneidad con que al mismo hombre a veces le toca ser ofendido, juez y ejecutor. Para John Locke, el estado de naturaleza no es lo mismo que el estado de guerra. El estado de naturaleza no se caracteriza por la violencia, sino por la paz, no por la malicia, sino por la buena voluntad. Al estado de guerra lo define del siguiente modo. Es un estado donde priva la violencia, la malicia, la mutua destrucción y priva también el peligro de la aniquilación. Ahí prevalece lo irracional y el uso de la fuerza, y también se adolece de una autoridad que juzgue los actos de los hombres, sobre todo sus crímenes, y decida las controversias entre ellos. Lo que encontramos entonces al atender a estos dos recuerdos es que para John Locke el estado de naturaleza y el estado de guerra no son lo mismo, como si los había equiparado Thomas Hobbes. Para John Locke el hombre de modo natural reacciona frente a otros con tranquilidad, con paz y con buena voluntad. Si se encuentra en conflicto con ellos, se debe a otras razones que no son propias de su naturaleza, que no son propias de la naturaleza humana. Por eso, a esta distinción entre estado de naturaleza y estado de guerra, se le atribuye o se suele leer ahí una crítica que está realizando John Locke a Thomas Hobbes. ¿Por qué? Porque Hobbes sí identifica estado de naturaleza y estado de guerra por la estima que tenía del hombre como un ser por naturaleza violento, egoísta y ambicioso. Como ustedes lo recordarán de la sesión de la semana pasada, para Thomas Hobbes el estado de naturaleza se caracteriza por la guerra de todos contra todos. Esto es muy distinto de lo que está señalando John Locke. Para él, el estado de naturaleza no es propiamente violento, ni de belicosidad, ni de guerra. Es por el contrario un estado tranquilo, pacífico, que el hombre abandona no por temor a la muerte, como sí lo sostiene Hobbes, sino que lo abandona para resolver esas tres inconveniencias que nosotros acabamos de señalar. La anterior comparativa entre el estado de naturaleza como lo pensó Hobbes y el estado de naturaleza como lo pensó John Locke nos dice mucho acerca de la visión filosófica de Locke sobre el ser humano. Para él, la naturaleza humana es altamente social, pero no determinada por completo a la relación social. Concibe al hombre como una criatura divina que no es bueno que esté sola y que de hecho genera sus mejores frutos en su relación con los otros. Incluso señala que está dispuesta bajo fuertes obligaciones de necesidad y convivencia
que lo inclinan a vivir en sociedad. Sin embargo, para él, esta inclinación no es completamente determinante, sino solamente refiere una disposición social en el hombre que puede ser ejecutada o no. Agrega que dos de las facultades humanas más importantes y facultades que lo distinguen entre el resto de los seres vivos están orientadas hacia la vida en comunidad, y que esto nos habla mucho acerca de lo propio de la naturaleza humana. Esas dos facultades, según Locke, son el entendimiento y el lenguaje, las cuales son plenamente relacionales, es decir, que se configuran y desenvuelven plenamente solamente en la relación entre seres humanos. Ahora, para entender precisamente el núcleo de la propuesta contractualista de John Locke, es necesario atender a lo constitutivo de la sociedad civil, es decir, ese segundo momento que le interesaba retomar como objeto principal de reflexión, atendiendo al modelo de elaboración contractualista que sostiene que el hombre se encontraba en un inicial estado de naturaleza, es decir, en un estado hipotético de existencia natural y salvaje, y que posteriormente transitó hacia una sociedad civil por medio de un acuerdo, un pacto o un contrato que fue realizado de modo colectivo, voluntario y racional. Vamos entonces, una vez que ya hemos hablado del estado de naturaleza, a hablar de la sociedad civil. Sin embargo, para atender a ella tenemos que referirnos a los tipos de sociedad que contempló John Locke. Estos son sociedad conyugal, sociedad paternal, sociedad de servicio, esclavitud y sociedad civil. Las cuatro primeras, sociedad conyugal, paternal, de servicio y esclavitud, las articula en la figura de la familia. Es decir, para él, la familia promedio en una comunidad ordenada y normada se constituía principalmente por la relación entre hombre y mujer, entre estos y sus hijos, en relación con los siervos y los esclavos. Aquí nótese que establece una clara diferencia entre la sociedad de servicio y la esclavitud. La que va a quedar fuera, por así decir, de la figura de la familia es la sociedad civil, ya que ésta no se encuentra implicada propiamente en la familia, sino que la multitud de familias conducen hacia el establecimiento de una sociedad civil. Es decir, esta relación que constituye la figura de familia no es lo mismo que una sociedad política, ni en conjunto ni por separado. Existe una realidad nueva que se inaugura con el establecimiento de la sociedad civil, que no se da únicamente por la mera adición de los distintos tipos de sociedad anteriores. La sociedad conyugal, según John Locke, es aquella que se da por un contrato voluntario entre un hombre y una mujer. Es una sociedad que se basa en la ayuda y en la asistencia mutua, y que tiene como finalidad la procreación y prolongación de la especie, el tener hijos, formar con ellos una familia nuclear hasta el momento en que los hijos puedan valerse por sí mismos. La sociedad parental es aquella relación temporal entre padres e hijos, es decir, una relación que tiene un tiempo de inicio y un tiempo de fin entre los padres y los hijos de un modo asimétrico. Nos dice John Locke: los hombres son iguales entre sí, pero los jóvenes participan imperfectamente de esa igualdad. Deben crecer y hacerse independientes para llegar a ser perfectamente iguales, para ser plenamente hombres. Los padres entonces ejercen poder sobre los hijos para poder formarlos. Tienen respecto a ellos la obligación de alimentarlos y educarlos, así como los hijos tienen hacia los padres la obligación de honrarlos. Es decir, hay ahí el rendimiento de mutuas obligaciones. De los padres hacia los hijos, el de la alimentación y la educación.
y de los hijos hacia los padres el de tenerles honra. Ahora, lo que notamos aquí es que se refiere a una relación asimétrica en la que el padre determina gran parte de los ámbitos de la vida del hijo y esto se realizará solamente por un tiempo definido, ya que cuando los hijos maduran y se hacen independientes, salen de esta relación asimétrica, alcanzando autosuficiencia y haciéndose responsables de sí mismos. La sociedad de servicio, por su parte, es aquella en la que un hombre se hace siervo de otro, vendiéndole por un tiempo un servicio y ese otro, a su vez, se compromete a darle a cambio un salario. Este tipo de sociedad es también producto de un contrato entre personas que no tienen relación sanguínea entre sí, ni una relación, digamos, de vida común íntima. Sin embargo, refieren a un contrato en tanto ambas partes están ofreciendo algo y recibiendo algo a la vez. Uno de ellos ofrece salario y recibe un servicio, mientras que el otro recibe un salario y ofrece el servicio. En esta situación se somete a la autoridad del señor, el siervo se somete a la autoridad del señor solamente de modo temporal y dentro de los límites del contrato. Es decir, todo aquello que cae fuera de los lindes del contrato no es válido y puede romper el contrato. De nuevo, este contrato es también temporal. La esclavitud refiere, nótese aquí, no tanto a un tipo de sociedad, sino a un tipo de relación. No es una sociedad porque, digamos, no hay plena afirmación de ambas partes. Es más bien una relación producto de circunstancias específicas. Se da cuando los hombres capturados en una guerra justa están por derecho sometidos al dominio absoluto y arbitrario del amo. Es decir, hombres que, habiendo ido a la guerra, estaban dispuestos a poner en peligro tanto su vida como su libertad. Habiendo sido capturados por una persona o un elemento de las tropas contrarias, han perdido en este caso su libertad, sus posesiones y el poder sobre su propia vida. Aquí no hay propiamente una afirmación voluntaria, pero sí hay de fondo una afirmación de que todos los que estaban entrando en combate se arriesgaban del mismo modo. Nos dice John Locke que el esclavo, no puede ser propiamente considerado como parte de una sociedad civil, ya que para ingresar en la sociedad civil tienes que precisamente atender a una finalidad que tiene que ver sobre todo con la propiedad y con el derecho de juzgar y castigar que el esclavo ha perdido. El esclavo no puede ser entonces considerado como parte de la sociedad civil, pues el fin de esta es la preservación de la propiedad y el esclavo no tiene propiedad alguna, no tiene derecho a la propiedad y también ha perdido la facultad de ejercer libremente su derecho natural a juzgar y castigar. Como habíamos dicho, la sociedad conyugal, la parental, la de servicio y la relación de esclavitud conforman la dinámica propia de una familia, pero cuando hablamos de una sociedad civil estamos hablando de la inauguración de una nueva realidad de relación interhumana. Es decir, no solamente sumando a las familias entre sí o sumando a todos los distintos tipos de sociedad anteriores entre sí, vamos a obtener una sociedad civil o política. En esta se está dando algo nuevo que no se encontraba ya en las anteriores. Si están encontrando un paralelismo entre los tipos de sociedad propuestos por John Locke y los tipos de relación que propuso Aristóteles y que vimos a inicio de semestre, están ustedes en lo correcto. John Locke recupera parte de esos tipos de relación y los reconfigura de acuerdo a los propósitos propios de su filosofía política. En cuanto a la sociedad civil o política, ya nos había dicho que esta inaugura un nuevo tipo de realidad social que no se encuentra
implícita en ninguno de los tipos de sociedad anteriores, ni en la parental, ni en la conyugal, ni en la de servicio, ni en la esclavitud. Para que hablemos propiamente de la existencia de una sociedad civil, es necesario lo siguiente: que cada uno de los miembros de una sociedad haya renunciado a ejercer su poder natural de juzgar y castigar a sus ofensores y lo haya entregado al poder público de la comunidad. Es decir, que haya cedido parte de su derecho natural a juzgar y castigar, haya renunciado parcialmente a ejercer propiamente esa capacidad y la haya atribuido o entregado a un organismo o institución específica dentro de la sociedad civil. Otra cosa que es necesaria es que esa entrega o cesión del derecho natural o poder natural sea racional, voluntaria, colectiva y unánime. Colectiva en el sentido de que sea producto de la decisión de todos los involucrados, unánime, que sea producto de la afirmación explícita de todos ellos, voluntaria en el sentido de que no es producto de una tendencia natural, de una predeterminación existente en el hombre, sino producto de una deliberación consciente. Y racional, de nuevo, en el sentido de que tiene que ser producto de una deliberación. También es necesario que esa sociedad civil, en ella se designen órganos civiles capaces de realizar las siguientes actividades. Número 1, señalar las leyes y normas mínimas con las que se guiará toda la comunidad. Aquí a lo que estamos haciendo referencia es a la capacidad legislativa, establecimiento de leyes y normas. Aquí nótese que la palabra mínimas, no abundancia de leyes y normas, sino la existencia de un marco legislativo mínimo. Y esto va a ser muy importante porque aquí se encuentra una de las fuentes de lo que posteriormente se considerará como propio del liberalismo. Que la normativa generada por el Estado, la normativa, el marco legal que abraza a la vida de los individuos sea mínimo. Esto para permitir el más amplio y libre desarrollo de dichos individuos. Después, arbitrar las controversias a través de judicaturas de apelación. ¿Cuáles controversias? Precisamente las tres que habíamos estado mencionando respecto a la propiedad, la acumulación de bienes y la problemática de ser a la vez el ofendido, el juez y el ejecutor. Y nos dice que estas tienen que poder ser resueltas dentro de la sociedad civil a través de judicaturas de apelación. ¿Qué son las judicaturas de apelación? Son los juicios ocasionales, es decir, no frecuentes, no regulares, sino ocasionales, acordes a la circunstancia, que se centran en las características específicas del contexto de un conflicto complejo. Es decir, a los que no se aplica una normativa o una legislación de modo homogéneo con otros casos, sino que se atiende a sus características especiales para tratar de resolverlos. También tiene que designar órganos civiles para ejecutar los actos necesarios para que impere la ley, para que se proteja la propiedad individual y persista el cuerpo político. Es decir, ejecutar todos los así llamados actos soberanos que tienen que ver con la aplicación de la legislación propia de la comunidad, la protección de la propiedad individual, que ya vimos es muy importante para John Locke, y que ayude a la persistencia del cuerpo político. Aquí el verbo inicial nos da la pista. Órganos civiles que ejecuten, que puedan ejecutar los actos soberanos. Estamos aquí hablando del poder ejecutivo. Me faltó decir algo del punto anterior, el de arbitrar las controversias. Aquí estábamos refiriendo a juicios ocasionales y estamos refiriendo también a el poder judicial. Y nos falta el cuarto punto, órganos civiles capaces de vigilar el cumplimiento de la ley y castigar a sus transgresores. Este último punto, el de
vigilar la ley y castigar a los transgresores, puede trabajar como mancuerna con esta cuestión de arbitrar las controversias a través de judicaturas de apelación y referir directamente a el poder judicial. La finalidad de la sociedad civil. En esto encontramos también algo similar entre la propuesta de John Locke y la de Aristóteles, que la sociedad civil se va a definir sobre todo por sus capacidades, esto es algo propio de John Locke, pero también por su finalidad, y esto es algo en lo que concuerdan Locke y Aristóteles. Esa finalidad es proteger y preservar los bienes de los individuos y arbitrar los conflictos que sea necesario. Cuando nos dice preservar y proteger los bienes de los individuos, recuerden que estamos hablando de bienes en sus múltiples aspectos. Puede ser la vida, la salud, la libertad, los bienes materiales, la propiedad, etc. Y cuando refiere a arbitrar los conflictos, estamos refiriendo a todas esas pequeñas problemáticas propias del estado de naturaleza. La finalidad entonces de la sociedad civil es precisamente resolver esos conflictos propios del estado de naturaleza y resolverlos a través de la vida normada y ordenada de los hombres entre sí. Nótese que en este caso la finalidad está refiriendo precisamente a esas dos nociones que nosotros señalamos como importantes: la propiedad y el derecho a juzgar y castigar. Finalmente, el medio. ¿Cuál es el medio del que se sirve la sociedad civil para cumplir esa finalidad que le es propia? Y el medio es precisamente castigar las ofensas de los miembros de la sociedad que hayan cometido algún crimen o alguna ofensa en contra de la ley natural. Es decir, nótese aquí que es muy importante dar consecución a esa capacidad de juzgar y castigar, solamente que ya no va a ser realizada por los individuos, sino por instituciones, organismos y que detentan un poder específico. Lo que podemos ver a partir de estos puntos que son característicos de la sociedad civil es que John Locke está pugnando, es un partidario de la división de las funciones del poder político. En términos muy claros nos va a señalar la necesidad de dividir las funciones ejecutivas de las legislativas y estoy viendo que aquí me faltó, también es necesario dividirlas de las judiciales. ¿Por qué? Porque recuerden, si todas las funciones las cumple la misma persona, nos metemos en problemas. Empiezan a surgir dificultades. ¿Por qué? Porque los hombres están usualmente cegados por el amor propio y por el amor a aquellos que les son cercanos. Por eso es necesario dentro de la sociedad civil que las funciones más importantes que tienen que ver con el poder soberano no las realice ni las mismas personas ni las mismas instituciones, sino que esas funciones sean separadas entre sí. Como nos había señalado unos puntos más arriba, es necesario que haya órganos civiles específicos, tanto para lo ejecutivo como para lo legislativo y lo judicial. Nos dice así John Locke. Esto es una paráfrasis. Si un grupo de hombres carece de una autoridad terrena común a la cual puedan apelar las controversias que surgen, si él o los mismos hombres son a la vez los ofendidos, los jueces y los ejecutores de los castigos, nos estamos entrando en una circunstancia que es tan similar al estado de naturaleza que es como si ya hubiéramos retrocedido hacia ese estado. Si no contamos con una autoridad plenamente validada que ordene a la sociedad, si no tenemos esos organismos que nos permiten distinguir las funciones del juicio y castigo, es como si estuviéramos todavía en el estado de naturaleza. Aquí lo que encontramos de fondo es una crítica de John Locke a el absolutismo y en específico a la monarquía absoluta. Porque como ustedes recordarán cuando vimos los tipos de Estado de acuerdo a su criterio histórico,
el absolutismo. El estado absoluto es aquel en el cual se concentra y centraliza todo el poder en la figura del monarca. Precisamente lo que quiere John Locke es señalar los peligros y conflictos de acumular todo el poder en una sola figura. ¿Por qué? Porque si no establecemos organismos que le ayudan a cumplir esas distintas funciones de juzgar y castigar, es muy común y es usual que el monarca o la institución que concentre todo el poder empiece a actuar despóticamente. Así nos lo dice. La monarquía absoluta es incompatible con la idea de Locke de sociedad civil. ¿Por qué? Porque en la monarquía absoluta todo el poder descansa sobre la autoridad inapelable del monarca que legisla, juzga y castiga. Es decir, en la monarquía absoluta todo el poder está concentrado en la autoridad que no puede ser retada, no puede ser puesta en tela de juicio del monarca. Y ese monarca realiza todas las funciones relativas al poder soberano. Legisla, juzga y castiga. Nos dice, incluso en la monarquía absoluta estaríamos en mayor desventaja que en relación con el estado de naturaleza, porque en el estado de naturaleza todavía podíamos recurrir a nuestro derecho individual e inalienable de juzgar y castigar, mientras que en la monarquía absoluta, cuando ya hemos dado paso del estado de naturaleza al estado civil, ya no podemos recurrir a ese derecho natural, ya lo hemos alienado y ya lo hemos cedido a otros. Entonces, ni siquiera tenemos esa capacidad para ejercer por mano propia el derecho de juzgar y castigar. Nos dice John Locke, muchas veces es el monarca mismo quien ofende, quien comete el crimen, y quedan los súbditos, los gobernados, pues indefensos frente a él porque ya han cedido su derecho natural a juzgar y castigar. Es decir, para John Locke, la monarquía absoluta representa un escenario con muchos más inconvenientes y muchos más peligros que el del estado de naturaleza. Siguiente punto, la autonomía del poder legislativo. Para John Locke, este poder legislativo debe descansar en una asamblea que genere las normas que sujetan a todos, incluyendo al monarca. Es decir, tiene que existir un recurso también de apelación disponible para cualquiera. Lo que nos está diciendo es que la función legislativa, la que tiene que ver con la creación de la normatividad y las leyes que van a ordenar a toda la sociedad civil, no debe descansar en la misma persona que está cumpliendo la función ejecutiva, que en este caso sería el monarca. El poder legislativo tiene que ser autónomo, tiene que ser independiente, precisamente para evitar el conflicto que ya nos había mencionado, es común en el estado de naturaleza cuando el ofendido, el juez y el ejecutor es el mismo, pero también para evitar el despotismo del monarca, para evitar que él, por concentrar todo el poder, quiera empezar a imponer las normas o cambiarlas a placer. Es necesario, nos dice, que el poder legislativo represente cierto contrapeso frente al monarca. Y si se dan cuenta, esto implica una reflexión de John Locke que está reflejando el contexto en el cual él vivió y en el cual creó su obra. En este contexto de conflicto político entre los reyes y aquellos que estaban pidiendo una forma de organización política con poderes intermedios o que le hicieran contrapeso a el poder del monarca. Siguiente punto. Lo que va a hacer también John Locke es rechazar la noción de derecho divino de los reyes. Esto ya lo habíamos mencionado, lo trata especialmente en su primer tratado sobre el gobierno civil. Y en ese primer tratado lo que intenta
es demostrar que no es posible, demostrar que Dios dio a Adán el dominio absoluto de la tierra. Número 1, porque esto no es susceptible de comprobación. Y número 2, porque es imposible también rastrear su línea de sangre, la línea de sus descendientes. No sabemos si los que están fungiendo efectivamente como reyes en este momento son descendientes plenamente de Adán, de modo directo. Del mismo modo, no podemos recurrir al derecho divino de los reyes como fundamento del poder político, porque de ser el caso tendríamos que afirmar que existe solamente un rey legítimo para todos los hombres de la tierra, cosa que no es el caso. Cada región, cada país, cada nación ha tenido su propio soberano. Y finalmente también niega el dominio absoluto sobre los hombres que ejerce un rey sobre los gobernados, como lo hacen los padres sobre los hijos. Y aquí lo que está haciendo es criticando precisamente el argumento que Robert Filmer había establecido en su obra El Patriarca o El Poder Natural de los Reyes. Recuerden, de este hablamos, me parece, en la tercera o cuarta diapositiva, porque precisamente Robert Filmer está sosteniendo que el monarca es, frente a los gobernados, como un padre para los hijos. Y aquí entonces tenemos que remitirnos a esa idea de la sociedad parental que habíamos visto en los tipos de sociedad. Recordarán que la sociedad parental es una sociedad temporal en la cual el padre actúa respecto a los hijos como si estos no fueran seres plenos, completamente maduros y responsables de sí. Son imperfectamente libres y por eso tiene que dominarlos con un poder impositivo, pero a la vez dulce. Robert Filmer sostenía entonces que el monarca, los reyes, tenían que actuar como patriarcas, como los padres del pueblo, y someterlos del mismo modo que que un padre somete a sus hijos. Lo que John Locke va a señalar es que la sociedad civil no puede reducirse a una sociedad parental. No son lo mismo, no es el mismo tipo de relación. Los gobernados no son como los hijos imperfectamente libres, sino libres, responsables y maduros. Y agrega, incluso si así quisiéramos pensarlo, si quisiéramos pensar que la sociedad civil es solamente una manifestación en macro de la sociedad parental, habría que afirmar también que es una relación temporal y que los hijos habrán de independizarse del padre. Es decir, tendrán que abandonar la forma de organización monárquica para avanzar a otras formas de organización sociopolítica donde tengan mayor capacidad de expresar sus necesidades y problemas. Finalmente llegamos al punto en el que es necesario atender los motivos por los cuales se le considera a John Locke un antecedente del liberalismo. Estamos aquí entonces abandonando el ámbito de la propuesta realizada explícitamente por John Locke y estamos ingresando al terreno de lo dicho por sus comentaristas e intérpretes. Estos consideran que a John Locke se le puede señalar como un antecedente del liberalismo precisamente por su crítica al absolutismo, por su defensa de la existencia de derechos propios del hombre de forma anterior a la conformación del Estado y por la importancia que atribuye a la propiedad individual. Cuando nosotros llevamos la asignatura de filosofía mexicana, recordarán que vimos algunos de los puntos característicos del liberalismo, que, como su nombre lo señala, coloca el acento sobre las libertades individuales del hombre y le da a estas libertades mayor importancia por sobre el alcance y efecto que tengan las determinaciones del Estado sobre las distintas áreas de la vida individual. Es decir, le da mayor peso a la libertad individual y reduce el campo de acción del Estado.
Por otra parte, considera el liberalismo también a la propiedad privada como un elemento muy importante para generar riqueza y para que el hombre pueda desarrollarse siguiendo su propio proyecto de vida. Asimismo, el liberalismo pretende dejar atrás ideas y elementos de la tradición, nociones e ideas heredadas culturalmente y permitir el libre desarrollo de los individuos más allá de esos lazos que representan la tradición. Es así entonces como John Locke es considerado no un representante del liberalismo, sino un antecedente de la formulación del liberalismo. ¿Por qué? Número uno, como dijimos, por su crítica al absolutismo, en tanto consideraba al absolutismo como una forma de Estado que se caracterizaba por la concentración y centralización radical del poder en una sola figura, en el rey o monarca. Para John Locke esto es improcedente, dado que el hombre transitó del estado de naturaleza al estado civil precisamente para dar solución a las tres inconveniencias que habíamos señalado anteriormente. Cómo acumular bienes, cómo positivizar la propiedad y cómo atender al problema propio del derecho natural a juzgar y castigar. Si precisamente lo que está haciendo el hombre es en buscar conformarse como sociedad civil para dar solución a estas tres inconveniencias, y se ve que una parte importante de eso es que es necesario generar una división de poderes y que no todo la voluntad o poder soberano recaiga sobre la misma figura, sería entonces ilógico que el hombre, ingresando ya en el estado civil, se ordenara bajo una forma estatal que precisamente concentrara todo el poder en una sola persona. Como dijimos, para John Locke lo que es adecuado es la división de poderes, por lo menos entre el poder ejecutivo y el legislativo. Es decir, la diferenciación del poder para evitar el despotismo, para evitar que el rey gobierne de forma tiránica y también para permitir que exista un equilibrio de poderes. John Locke también consideraba que existían derechos propios del hombre anteriores a la conformación del Estado, es decir, derechos naturales del hombre, y que también gozaba de libertades propias que le eran naturales, es decir, que no se le podían retirar. Con esta propuesta, John Locke está señalando que el hombre ya goza de derechos y libertades de modo anterior a la constitución de la sociedad civil y a la fundación del Estado, de tal modo que no todos los derechos, no todas las libertades y no todo el poder del que goza el individuo le viene o le es dado por parte del Estado, sino que le viene de sí mismo, de su naturaleza. Esto ayudó en su momento a que los liberales, aproximadamente un siglo después, sostuvieran que las libertades individuales son lo más importante y que tienen mayor importancia por sobre el alcance del Estado, por lo que era necesario reducir al Estado a su mínima expresión, permitiéndole funcionar únicamente como vigilante del orden y como garante de la ley y del desarrollo de dichas libertades individuales, así como protector de los bienes privados. Es decir, los liberales retoman esa idea de John Locke de que el hombre tiene ya derechos y libertades propias que no se le pueden retirar, ni siquiera el Estado se las puede quitar, para posteriormente sostener que las libertades individuales tienen que tener preponderancia frente al efecto del Estado. Finalmente, John Locke también sostiene que se le tiene que dar una gran importancia a la propiedad individual dentro de la sociedad
precisamente por el papel que cumple en el desarrollo de la vida individual y por la capacidad que confiere a los individuos para acrecentar sus bienes, su economía y desarrollar su vida de acuerdo a su propio proyecto o, por así decirlo, su proyecto individual. Esto, de nuevo, será retomado posteriormente por los liberales, quienes miran a la propiedad individual precisamente como aquello que permite a los individuos expresar su libertad individual y elegir su propio proyecto de vida más allá de lo que pudiera establecer el Estado. Muy bien, hasta aquí entonces llegaríamos con nuestra exposición de la filosofía política de John Locke. Recuerden esas dos nociones muy importantes para comprender su propuesta, que es la transición del inicial estado de la propiedad como propiedad común a la propiedad individual, por una parte, y por la otra, el derecho natural a juzgar y castigar. Recuerden que para John Locke el estado de naturaleza no se caracteriza por la violencia, el egoísmo y el temor a la muerte, como si es el caso de la consideración de Thomas Hobbes. Por el contrario, para John Locke, el estado de naturaleza se caracteriza por la paz, por la mutua asistencia ocasional y por la buena voluntad. Si el hombre elige transitar del estado de naturaleza al estado civil, no es por temor a la muerte, sino para resolver tres inconveniencias que son propias del estado de naturaleza. La cuestión de cómo acumular bienes, la necesidad del reconocimiento de la propiedad privada y el conflicto que viene de las ocasiones en que el ofendido o la víctima de un crimen tiene que ser a la vez juez y ejecutor de la pena correspondiente. Son esas tres inconveniencias las que impulsan al hombre a transitar hacia el estado civil y conformarse bajo de modo ordenado como una sociedad civil que se distingue del resto de los tipos de sociedad, porque en esta no puede existir el beneficio de uno solo de los involucrados o una sola parte de las partes involucradas, sino que se tiene que perseguir el fin último del cuidado de la propiedad privada y la separación de poderes. Muy bien. Pues les agradezco su atención. Me disculpo por el tono bastante entrecortado y dubitativo de esta exposición, pero tuve varios problemas con el programa para hacer el video y entonces me estuve trabando también yo bastante. Bueno, pues les agradezco. Nos escuchamos en la próxima sesión. Espero que estén muy bien. Y espero que estén tranquilos, sanos en casa, trabajando sin estar demasiado rebasados por tareas o por trabajo y que estén pues aprovechando este tiempo, sea con su familia o con sus hermanos de comunidad. Saludos a todos.